Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. ¿Cómo le va? Bienvenido a un programa más de Coronavirus, la pandemia. Le recordamos que este programa es una producción de la Universidad de Guadalajara que se transmite desde el foro de Canal 44, la señal de todos, y que llega a México y América Latina gracias a la señal de las televisoras públicas que se suman a esta emisión. Saludamos con gusto también a nuestra audiencia en Radio Universidad de Guadalajara y les invitamos para que se queden con nosotros a lo largo de la siguiente hora. Mire, hoy hablaremos de un aspecto muy importante en medio de esta pandemia. Hemos hablado, por supuesto, del desarrollo de las vacunas, algunas ya en distribución en algunos países del mundo, una vacuna para combatir el virus del SARS-CoV-2, pero hay otra parte muy importante en cuanto a la detección temprana de la enfermedad y nos referimos a las pruebas. Hoy hablaremos de las diferentes pruebas que hay en el mercado para detectar el virus del SARS-CoV-2, empezando obviamente por la que se le ha catalogado como la prueba de oro, la prueba PCR, pero estaremos hablando también de las pruebas rápidas que miden antígenos y cómo estas pruebas hoy por hoy se han convertido en una muy buena opción de detección temprana del virus del SARS-CoV-2 y obviamente del resto de pruebas que se utilizan en los diferentes momentos de la enfermedad. Así que le invitamos para que se quede con nosotros. También le contaremos que casi el 30% de la población no busca atención cuando la necesita, al menos en América Latina, y ahí es donde las pruebas rápidas, las pruebas de antígeno pueden jugar un papel fundamental. 1.800 millones de personas están en riesgo de contraer COVID porque sus centros de salud no tienen agua. Hoy le contaremos también qué está sucediendo con estas poblaciones. Y en México, los jóvenes de 16 años no recibirán la vacuna contra COVID-19. También le estaremos contando por qué se determinó así y qué es lo que está ocurriendo con otros esquemas de vacunación. Vamos pues con nuestra compañera Isaura López Villalobos, que nos presenta la pieza inicial que da marco a este programa. En el caminar de estos 349 días en compañía de SARS-CoV-2, un virus que ocasiona trastornos de todo tipo a los habitantes del planeta Tierra, surgió una serie de controversias para su diagnóstico. A principios del año, la gran polémica era la realización de las pruebas PCR por su escasez y costos, y luego surgieron las llamadas rápidas. La más reconocida por organismos internacionales fue la de tipo viral, indica que el organismo actualmente tiene una infección. El procedimiento es recolectar una muestra de fluido en la nariz y garganta. La más reconocida por organismos internacionales fue la PCR de tipo viral, que indica que el organismo actualmente tiene una infección. El procedimiento es recolectar una muestra de fluidos en la nariz y garganta. Este tipo de prueba es considerada de las más exactas con un tiempo de espera determinado. Es la más usada en las naciones para el diagnóstico clínico y vigilancia epidemiológica de la COVID-19. A partir del segundo semestre de 2020 y con el avance acelerado de la pandemia, surgieron nuevos test que incluso los propios organismos internacionales se resistían a avalar, y con el acelerado ritmo de la COVID-19, los tests antígenos fueron aceptados y comenzaron a distribuirse en el mundo. La Organización Panamericana de la Salud implementó pruebas rápidas para ampliar los diagnósticos a comunidades de difícil acceso. La prueba antígeno COVID-19 detecta la presencia del virus al momento de la toma. La muestra es nasofaringea con hisopo. Sin embargo, existe la probabilidad de tener resultados falsos negativos. En tanto, la prueba de anticuerpos o serológica busca la presencia en la sangre de anticuerpos contra el virus. El sistema inmunitario produce estos anticuerpos para combatir y eliminar el virus. A unos días del primer año de surgimiento del virus en el mercado, comienza a salir varias pruebas para su identificación. En este camino de lucha para atacar a la COVID-19, se tuvo que pasar por una serie de discusiones para poder acceder a más pruebas. Ahora se reconocen la PCR, serológica y antígeno. Sin embargo, no toda la población tiene acceso a la misma en el sector público por la escasez y en lo privado por los costos. De haberse avalado y ampliado la cobertura de las pruebas en el mundo, quizás la historia de la pandemia hubiera sido otra, y no la realidad que hoy
Los habitantes del planeta Tierra se enfrentan en la víspera de Navidad y Año Nuevo, informó Isaura López Villalobos. Vamos ahora a la sede de la Organización Mundial de la Salud en Ginebra, Suiza. Nuestra compañera Cristina Gallegos, corresponsal de la agencia EFE, nos presenta el más reciente informe. Cristina, te saludamos. Adelante con la información. Buenos días, Belén, y buenos días a todo el auditorio de Canal 44. La Organización Mundial de la Salud notificó 8.726 muertes por COVID-19 en el planeta en las últimas 24 horas, por lo que el total desde el inicio de la pandemia supera el 1.600.000. Los casos totales ascienden a 71.574.000 de ellos registrados en la última jornada. La curva de fallecimientos diarios se mantiene en ascenso desde finales de octubre, con una cifra récord de 13.000 el pasado día 11. Por otra parte, el número de casos por jornada, que había bajado levemente a nivel global en noviembre, vuelve a subir en diciembre hasta un máximo diario de 695.000, también en el día 11. Esta semana, la Organización Mundial de la Salud se ha asociado con 6 organizaciones juveniles presentes en todo el mundo para lanzar una movilización para apoyar e invertir en los jóvenes que están sufriendo las consecuencias de la pandemia. Esta situación ha desorganizado la enseñanza en casi todos los países y ha tenido repercusiones muy negativas en el empleo, así como en la salud física y mental de la gente. Según los datos que maneja la Organización Mundial de la Salud, el 90% de los jóvenes sufre algún grado de ansiedad por la pandemia. Más de 1.000 millones de estudiantes han visto cerrar sus centros educativos y 1 de cada 6 jóvenes ha perdido su trabajo durante este periodo. Además, según la Organización Mundial de la Salud, también ha aumentado la violencia doméstica contra ellos. Por otro lado, en lo que respecta a tratamientos contra el virus, la multinacional farmacéutica suiza Novartis informó de que sus ensayos sobre el tratamiento de pacientes graves de COVID con su fármaco ruxolitinib no ha obtenido buenos resultados. Los primeros datos del estudio muestran que no hubo una reducción estadísticamente significativa en muertes, ingresos en UCI o en la asistencia con ventilación mecánica en estos pacientes en comparación a los que fueron sometidos a tratamientos estándar. Reportó desde Ginebra Cristina Gallego para el programa Coronavirus, la pandemia. Bueno, sin duda no es una buena noticia esta que ha difundido el laboratorio Novartis respecto a este medicamento que estaban probando con pacientes graves de COVID-19. Lamentablemente, en el terreno de los fármacos se ha avanzado de manera menos exitosa, hay que decirlo, hay que reconocerlo, respecto a las vacunas. Y vaya que hace falta un buen fármaco que trate de manera oportuna y que garantice que los pacientes con COVID-19 transitarán por la enfermedad sin que esta represente un riesgo para su salud. En medio de esta pandemia, sin duda alguna, podemos citar 3 momentos claves, un triángulo que haría o garantizaría que la humanidad pudiera estar relativamente más tranquila frente a este nuevo coronavirus. Y nos referimos a una detección oportuna, temprana de la enfermedad. Después de esto, un fármaco eficiente que pudiera tratar de manera exitosa la enfermedad. Y por último también, y por qué no, es un asunto muy importante, el tema de las vacunas que nos ayude a estar inmunizados contra este virus. Hasta ahora, lo que solamente parece avanzar con relativo éxito es precisamente el tema de las vacunas. Y mire, la necesidad de detectar a los pacientes con coronavirus ha acelerado la investigación y puesto en el mercado los dispositivos de diagnóstico. Estas PCR son un ejemplo. Las pruebas de PCR no varía la técnica de análisis, simplemente el método de extracción. Vamos a ver de qué se trata. Desde agosto llegaron al mercado nuevas pruebas que acortan de forma significativa los tiempos de espera de los resultados y simplifican la toma de muestras frente a los tests PCR para detectar la COVID-19. Además, igualan su fiabilidad hasta en un 97%. Se trata de pruebas rápidas de antígenos que resultan fiables y cómodas, y que además podrían tener un impacto muy positivo en el control de la pandemia. Los test de antígeno buscan en los fluidos trozos o restos de ARN del virus SARS-CoV-2. Por otra parte, las pruebas de anticuerpos buscan la presencia de defensas que nuestro cuerpo produce frente a ese virus. Es decir, con estos nuevos test, al igual que se consigue con la PCR, se detecta a aquellas personas que en este momento están desarrollando la enfermedad
pudiendo aislarlas y controlarlas, y no aquellos que ya la han pasado. Sin llegar a la fiabilidad de un test PCR, las pruebas que detectan la presencia de antígeno ofrecen unos resultados más que aceptables, y es que coinciden en un 97.6% con la técnica PCR. El proceso resulta mucho más sencillo que el test PCR, siendo similar al popular test de embarazo, pero sin orina de por medio. Se toma una muestra de la mucosa de la nariz del paciente utilizando un hisopo y a continuación se coloca la muestra en una pieza de cartón del tamaño de una tarjeta de crédito que contiene un reactivo. Su velocidad de detección de la presencia del virus hará que sea mucho más sencillo y eficaz el tratamiento y control del patógeno, disminuyendo los tiempos de aislamiento preventivo hasta conocer el resultado, que en demasiadas ocasiones puede durar hasta 2 días, informó Rocío López Fonseca. Estaremos hablando con más amplitud respecto a esta prueba de antígeno que, por cierto, ya comienza a distribuirse o aplicarse en varios países de Europa y América Latina, específicamente en México. En la Ciudad de México se han instalado ya algunos centros para que la población abierta pueda realizarse de manera gratuita una prueba rápida de antígeno. Muy importante no confundir esta prueba rápida de antígeno con las pruebas rápidas, cuya toma es en sangre, un pequeño pinchazo en el dedo, y lo que detecta esta prueba, la que se hace con sangre, es la presencia de anticuerpos, es decir, cuando una persona ya transitó por la enfermedad. Repetimos, no confundir la prueba rápida de antígeno con la prueba rápida para detectar anticuerpos. Más adelante, por supuesto, tendremos más detalles de las diferencias y la efectividad de cada una de estas pruebas. Y mire, mientras no se tienen pruebas, las personas que creen tener COVID-19 no van a los hospitales por diferentes razones. Se estima que el 30% de ellas no acude a atención hospitalaria. En las Américas, casi 30% de la población, es decir, 279 millones de personas, no busca atención cuando la necesita por una serie de barreras que dificultan su acceso a los servicios y a una atención de calidad, por la que mueren 1.7 millones de personas en la región cada año. La directora de la Organización Panamericana de la Salud, Carissa Etienne, advirtió sobre la reaparición de enfermedades transmisibles como el sarampión y la tuberculosis, y el aumento de la prevalencia de enfermedades de transmisión sexual y la resistencia antimicrobiana. También acerca de la aparición de nuevas amenazas como la COVID-19, el ébola, el virus del Nilo Occidental y el Zika. El envejecimiento y las nuevas condiciones epidemiológicas y socioeconómicas han dado lugar a un aumento de las enfermedades no transmisibles, las enfermedades mentales, las discapacidades, las lesiones en el tráfico y la violencia. Las 11 funciones esenciales que los sistemas de salud deberían observar se basan en evaluar el estado de salud de la población y los factores de la mala salud, desarrollar políticas para fortalecer los sistemas y abordar los determinantes, asignar los recursos necesarios y garantizar el acceso a todas las intervenciones y servicios de salud pública, informó Elizabeth Ortiz. @Canal 44, nuestra cuenta institucional en Twitter y Facebook. Nos puede mandar mensajes también a través de WhatsApp al 33 22 42 06 90. Hacemos nuestra primera pausa, usted no se vaya, regresamos con mucho más. Está usted en Coronavirus, la pandemia. Estamos de regreso en este programa especial de Coronavirus, la pandemia. Nos enlazamos ahora hasta Honduras. Nuestra compañera Naomi Mesa, periodista de la televisora STV Telebásica, nos presenta el informe. Naomi, te saludamos y te escuchamos. Adelante con la información. Un saludo para ti, Belén, y para toda la audiencia de Canal 44 desde Honduras. Los casos de COVID en el país siguen ascendiendo. Esta pasada semana cerramos con más de 114,000 casos, con el lamentable deceso de más de 2.970 hondureños por COVID, pero también se reportan más de 51.400 personas recuperadas. Gracias a la alianza que tiene el gobierno de Honduras con COVAX Alianza Gavi, podremos recibir el 20% de las vacunas contra el COVID-19.
Esto representa más de 1.8 millones de hondureños. De igual manera, se informó que el Instituto Hondureño de Seguridad Social, en alianza con el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, comprará 1.4 millones de vacunas para sus afiliados y sus dependientes. El pasado 7 de julio, el presidente Juan Hernández firmó una carta de intención dirigida al Fondo Global de Vacunación para que la población hondureña tenga garantizada la vacuna contra el COVID-19. Debido a que no se ha logrado alcanzar las 2.000 pruebas diarias de manera sostenible, los médicos aseguran no saber en qué fase de la pandemia se encuentra el país. A pesar de tantas compras de equipos realizadas y de las donaciones de la cooperación internacional, la Secretaría de Salud hasta este día sigue mostrando una enorme deficiencia en la aplicación de las pruebas COVID. De acuerdo con el doctor Carlos Aguilar, exministro de Salud, no se puede saber en qué etapa de la pandemia estamos. Tampoco si hubo alguna vez un aplanamiento de la curva o si existe algún porcentaje de inmunidad en la población, ya que no se ha logrado realizar las pruebas diarias correspondientes para dar con un dato real. Debido a los estragos dejados por los huracanes ETA e Iota, este lunes la reina Leticia de España arribó a La Ceiba para hacer la entrega de ayuda humanitaria y conocer el impacto dejado por los huracanes. Honduras es el primer destino fuera de España que Su Majestad la Reina Leticia visita después de los efectos provocados por el COVID-19 en este 2020. Es por esto que le seguimos recordando a todos los hondureños que se cuiden en todo momento, sigan las medidas de bioseguridad y que de no ser necesario no salgan de su casa. Para Coronavirus la Pandemia informó Naomi Mesa de STV Telebásica. 1.800 millones de personas están en riesgo de contraer COVID-19 porque sus centros de salud no tienen agua. Alrededor de 1.800 millones de personas tienen más posibilidades de contraer la COVID-19 u otras enfermedades, ya que trabajan o son usuarios de centros de atención sanitaria que carecen de servicios básicos. 1 de cada 4 instalaciones de atención de salud no tiene servicios de agua, advirtieron las agencias de la ONU dedicadas a la salud y a la infancia. La mejor descripción, para hacer una idea sobre la magnitud de esta situación, la explicó el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, cuando manifestó que trabajar en un centro de atención de salud sin agua, saneamiento e higiene es como enviar a enfermeras y médicos a trabajar sin equipo de protección personal. Tedros Adhanom destacó que esas 3 condiciones sanitarias son fundamentales para detener la COVID-19, pero que todavía quedan importantes carencias por superar, principalmente en los países menos adelantados. El lanzamiento del informe coincide en un momento en que la COVID-19 pone de manifiesto las principales carencias de los sistemas de salud, incluida la prevención y el control inadecuados de las infecciones. Pese a que el agua, el saneamiento y la higiene son elementos básicos para la seguridad de los trabajadores y los pacientes de centros médicos, su prestación no es una prioridad a nivel global. Según el informe, 1 de cada 4 instalaciones de atención de la salud no tiene servicios de agua. En 1 de cada 3 no se pueden lavar las manos cuando prestan atención sanitaria. En 1 de cada 10 carecen servicios de saneamiento y 1 de cada 3 no recicla los desechos de manera segura, informó Rocío López Fonseca. Gracias, Rocío. Saludamos en esta mesa de trabajo, como todos los días y con el gusto de siempre, al infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Doctor, bienvenido. Hola Belén, buen día. Qué gusto saludarte. Igualmente, doctor, nuestra charla hoy tiene que ver con las pruebas para detectar el virus del SARS-CoV-2 y esta gama que podríamos decir no amplia, doctor, pero sí algunas opciones para detectar el virus. Claro, Belén. En la actualidad tenemos ya varias pruebas y además una impresionante cantidad de marcas comerciales para el diagnóstico de infección por SARS-CoV-2. En la realización de pruebas de laboratorio es fundamental recordar 2 cosas. Algunas de las pruebas de laboratorio lo que detectan son fragmentos del virus. Y ese tipo de pruebas decimos que son pruebas de detección directa. Y estos fragmentos del virus son principalmente
su ácido ribonucleico, su RNA viral, en algunos de sus segmentos, por decirlo de una forma sencilla. Y esa es eminentemente la prueba diagnóstica ideal, que es la PCR en tiempo real, también conocida como reacción en cadena de polimerasa. Esa nos detecta RNA viral. Luego tenemos en la actualidad otras pruebas directas que lo que te detectan es antígeno del virus, es decir, en este caso la proteína espicular, que es la de la superficie viral, y en donde una prueba de esta naturaleza también es diagnóstica y puede ser positiva de una manera temprana, similar a la PCR. Todavía las de antígeno, aunque son muy buenas pruebas, no han alcanzado la sensibilidad que tiene la PCR, pero sí han alcanzado una buena especificidad. Y ahorita comentamos qué significa esto. Luego existen otras pruebas conocidas como indirectas. ¿Por qué son indirectas? Bueno, porque lo que detectan son anticuerpos que ahora ya desarrolló el paciente en respuesta a la presencia del virus. Entonces, con las pruebas de anticuerpos no estamos detectando directamente la presencia del virus, sino estamos detectando la respuesta que hizo el paciente con su sistema inmunológico al virus. ¿Por qué son pruebas que tienen limitaciones desde el punto de vista diagnóstico, estas últimas? Muy sencillo, porque para que aparezcan los anticuerpos y sean detectables en la sangre del paciente, necesitan transcurrir días. En el caso de los primeros anticuerpos que se presentan son los anticuerpos IgA, necesitan transcurrir por lo menos 5 días a partir de la infección, pero los anticuerpos de tipo IgM, que son los que se realizan en los exámenes de laboratorio, digamos, comunes, y los anticuerpos IgG, se van a desarrollar a partir del 12º día de la infección y, en el caso de los IgG, hasta el día 23 a 25 de la infección. Entonces, para cuando una prueba de estas es positiva, el paciente ya tiene N número de días enfermo. Por eso tienen mucha limitación desde el punto de vista diagnóstico. Lo que nos responden son otro tipo de preguntas. Nos responden, yo ya tuve contacto con el virus, eso es lo que las pruebas de anticuerpo sí nos ayudan a responder. Alguien nos puede preguntar, oiga, mi mamá tuvo COVID, yo estuve atendiéndola y yo no desarrollé síntomas, pero quisiera saber si llegué a tener infección, a lo mejor asintomática. ¿Hace cuánto tuvo el COVID su mamá? Se lo diagnosticaron hace un mes. Bueno, ahí la manera de responderle si llegó a tener contacto con SARS-CoV-2 es realizándole una prueba de anticuerpos. Ahí tienen utilidad los anticuerpos. Claro. Entonces, por ejemplo, Belén, hay muchos errores que se cometen en la utilización de anticuerpos para tomar ciertas decisiones desde el punto de vista de la contención epidemiológica. Te voy a citar un ejemplo. A ver, ocurre que se quiere llevar a cabo una reunión de la naturaleza que tú quieras, en la que habrá 200 personas. Y creemos que por realizarles una prueba de laboratorio de anticuerpos
conocidas como pruebas rápidas porque se pueden realizar a través de una gotita de sangre. Si al ingreso a esa sesión de 200 personas realizamos estas pruebas, todo mundo negativa, y entonces creemos que por eso tenemos la tranquilidad de que todo mundo entró libre de la infección, pues ese es a todas luces un error. Pueden haber entrado 5, 6, 10 personas con la enfermedad en incubación, habiéndose infectado 5, 8 días previos, encontrarse en la fase presintomática, pero ya estar infectados y pueden ya transmitir la enfermedad. Ahí no tuvieron ninguna utilidad este tipo de pruebas. Vamos, pudo haber ocurrido la detección de alguien de ellos con una prueba de tipo IgM. Ahí tuvo algo de valor. Esa persona no puede entrar a la sesión, se tiene que aislar y tiene que ir a una evaluación médica de inmediato. Sí, pero las demás personas que entraron con una supuesta prueba negativa de anticuerpos a través de esa detección en una gotita de sangre, no, pudieron haber entrado muchas en fase presintomática, ya estar infectados, pero todavía no tener detección de anticuerpos. Entonces, espero haber puesto en contexto muy claro para qué sí sirven unas y para qué sirven otras. Muy claro el contexto, doctor, y muy oportuno porque parece increíble que han pasado un año de esta pandemia y todavía la gente nos sigue preguntando sobre la efectividad de las pruebas rápidas en prueba de sangre para detectar el virus. Me parece que ha sido hoy por hoy la más grande confusión en cuanto al uso de pruebas. Y creo que la confusión, doctor, no sé si usted coincidirá conmigo, radica en el término prueba rápida, porque esta prueba rápida es una prueba rápida para anticuerpos, pero luego tenemos otra prueba rápida que es la de antígeno, que esa sí está midiendo o localizando la presencia del virus. Pero vamos a regresar, por supuesto, con más detalles. Y me gustaría que retomáramos eso, porque no es lo mismo prueba rápida que prueba de detección temprana. Exacto, esa es otra de las Hay que diferenciarlos, si me lo permite. Claro que sí, doctor. Con esto regresamos después de la pausa, @canal44tv, nuestra cuenta en Twitter y Facebook, o nos pueden mandar mensajes al 33 22 42 06 90. Recibimos comentarios, preguntas, opiniones. En México existen más de 35 millones de personas menores de 16 años de edad que representan el 27% de la población del país. A pesar de ser un sector amplio, este grupo no recibirá la vacuna contra COVID-19, aunque la enfermedad, hay que decirlo, ha contagiado a casi 30,000 niños y jóvenes y ocasionado la muerte de 341 de ellos. Luego de que se diera a conocer que los grupos prioritarios para la vacunación, hay quienes se preguntan por qué no están incluidos los menores de 16 años. Países como España, Estados Unidos y México están priorizando al personal de primera línea, además de adultos mayores. Los Centros del Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos recomiendan que se ofrezca la vacuna al personal de atención médica y también a los residentes de atención a largo plazo, debido a que el suministro de la vacuna en la Unión Americana es limitado. En México también la prioridad son los médicos y los adultos mayores. Sí, vamos a vacunar, insisto, a todo el personal de salud y a toda la población de México, excepto menores de 16 años, a menos que durante 2021, como seguramente ocurrirá, aparezcan ya los resultados de los ensayos clínicos, algunos ya en diseño, otros muy próximamente en inicio, que muestren el perfil de seguridad y eficacia de las distintas vacunas. No me estoy refiriendo exclusivamente en esto a Pfizer, en otros grupos poblacionales de menor edad.
Aunque la esperanza de muchos está puesta en la vacuna, lo cierto es que el número de dosis es limitado. Mientras tanto, el virus alcanzó a 72 millones de personas y mató a 1.6 millones en el mundo, informó Elizabeth Ortiz. Muchas gracias, Elizabeth, por esta información. Doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo, breve paréntesis, la decisión del gobierno mexicano de no vacunar a la población menor de 16 años, que me parece, doctor, que ha sido más o menos la tendencia a nivel mundial, ¿no? Sí. Empezar por el personal médico y posteriormente por la población más adulta, los mayores, digamos. Efectivamente, Belén, la principal razón es que los jóvenes menores de 16 años, aunque se infectan, claro, un alto porcentaje cursan asintomáticos y otros con muy pocos síntomas. La estimación, por ejemplo, de complicaciones por COVID-19 en niños es solamente 1 de cada 1000 tienen una complicación grave. Entonces, ese es uno de los motivos. El otro de los motivos es la mayor parte de los ensayos clínicos no han incluido a menores de 18 años de edad. Exacto. Aunque seguramente al incluirlos habrán de tener una muy buena respuesta inmune, pero sí va a ser necesario que exista un mayor número de niños, jóvenes, menores de 18 años estudiados en los ensayos clínicos. Si ahorita repasáramos varios de estos ensayos, nos encontraríamos que uno de los criterios de exclusión es la edad menor de 18 años. Claro. Doctor, antes de irnos a la pausa, hablábamos de las diferentes pruebas que se han desarrollado para la detección del virus del SARS-CoV-2 y luego también esta que existe para detectar anticuerpos una vez que la persona ya cursó la enfermedad. Mencionaba usted algo muy importante, diferenciar entre una prueba rápida y una detección temprana. Claro. Se les ha llamado pruebas rápidas a aquellas que en pocos minutos está disponible el resultado. Es decir, esas pruebas rápidas son por un motivo técnico que permite muy rápidamente tener el resultado. Pero es diferente a prueba de detección temprana. Cuando hablamos a una prueba de detección temprana, estamos entonces en presencia del concepto de en qué momento puede ser positiva una prueba de acuerdo a la historia natural de la enfermedad. Entonces, una prueba de detección temprana es la detección de RNA viral a través de reacción en cadena de polimerasa, y otra prueba de detección temprana es la prueba de antígeno, que como dije antes, detectan directamente partes del virus, fragmentos del propio virus. Y las pruebas de detección tardía, pues son las pruebas de anticuerpos, que como antes señalé, se requieren varios días, alrededor de 10 días, por ejemplo, para que aparezca el anticuerpo de tipo IgM, y alrededor de 21 a 25 días para que aparezca el anticuerpo de tipo IgG. Entonces, por eso es importante diferenciar los dos conceptos. Doctor, quizá también la confusión y el término de rápida provenga de que la prueba PCR tarda algunos días, 1, 2 o quizá hasta 3 días en obtener el resultado. Y estas pruebas de antígeno ofrecen un resultado en más corto tiempo, lo mismo las pruebas de anticuerpos. A lo mejor también por ahí viene un poquito la confusión, ¿no, doctor? Efectivamente, Belén. Mira, por ejemplo, las pruebas de antígeno de las que se tiene disponibilidad ahora en la mayor parte del mundo, además de ser pruebas de detección temprana de la enfermedad, son pruebas rápidas. Pruebas de detección temprana porque en 5 días de la infección podrían dar positividad. Pero son pruebas rápidas también porque en escasos 20 minutos tú puedes tener el resultado.
Las pruebas de PCR y las pruebas de antígeno se toman del exudado nasal o del exudado nasofaríngeo. Y las pruebas de detección de anticuerpos se realizan en la sangre del paciente, que puede ser una muestra de sangre venosa o en una gotita de sangre capilar. Entonces, las de anticuerpos pueden ser muy rápidas, como 15 minutos, si se hacen en una gotita de sangre capilar, pero también pueden tardar algunas horas si se realizan en la sangre venosa del paciente, porque hay que hacerlas en un laboratorio a través de alguna técnica, como por ejemplo el inmunoensayo enzimático, también conocido como ELISA. Entonces, insisto, hablar de prueba rápida es porque técnicamente podemos tener un resultado en minutos. Pero hablar de prueba de detección temprana es porque esa prueba nos puede dar el diagnóstico en una fase temprana de la enfermedad. Claro. Eso es lo que me gustaría que pudiéramos diferenciar, precisar. Claro. Ahora, doctor, usted ha mencionado algo muy importante, el momento en que cada una de estas pruebas se debe tomar respecto al periodo que dura la enfermedad. Una prueba de PCR, ¿cuándo es conveniente hacerla? ¿Dentro de qué lapso de tiempo? Una vez que se sospecha que se tuvo contacto con alguien y que presenta síntomas. Y la prueba de antígeno, ¿cuándo es lo más oportuno realizarla? En el cuarto día la PCR en tiempo real, y entre el quinto y sexto día la prueba de antígeno. Son muy similares. Muy similares. Mira, Belén, cuando hablamos de sensibilidad, es la capacidad que tiene la prueba para detectar X enfermedad cuando ésta está presente. Eso es sensibilidad. Entonces, una prueba de PCR puede estar teniendo una sensibilidad del 90-92%. Existen un 10% aproximadamente de falsos negativos. Al principio eran más falsos negativos, se ha ido mejorando los aspectos técnicos para tener mayor sensibilidad. Pero en cuanto a la sensibilidad de la prueba de antígeno, está en el orden del 82-85%. Entonces, está cercano, es una prueba con buen nivel de sensibilidad. Claro que quisiéramos tener pruebas de nivel 100 sensibilidad, pero bueno. Y especificidad. ¿Qué es la especificidad de una prueba? Es esa prueba que cuando resulta positiva, su positividad no es debido a ninguna otra enfermedad, sino específicamente a esa que estamos investigando, ¿verdad? Entonces, es la prueba que no nos genera falsos positivos por otro motivo. Y ahí la especificidad de la prueba de antígenos está en arriba del 95%, como también lo está la PCR en tiempo real. Entonces, mientras más sensible y específica una prueba, es mucho mejor. Claro. Doctor, muy importante esto que ha mencionado sobre el tiempo oportuno para realizar la prueba, porque en medio de este furor que ha causado el virus del SARS-CoV-2, muchas personas creen que, vamos a poner una situación ficticia, ¿no? Se tuvo contacto con alguien que dio positivo a COVID, se le avisa al resto de las personas 1 o 2 días después de haberse encontrado e inmediatamente quieren hacerse una prueba de PCR sin síntomas y sin haber dejado por lo menos pasar unos días para que la prueba sea mucho más efectiva, ¿no, doctor? Efectivamente, ahí puede ocurrir que la prueba resulte negativa, pero porque no ha transcurrido un tiempo razonable para que la replicación viral sea detectable a través de la reacción en cadena de polimerasa, a través de la prueba PCR. Entonces, a cada cosa
hay que darle el tiempo ideal. Y el otro escenario también ocurre, el que decíamos de el hijo o la hija que estuvo cuidando a su mamá hace 22 días o un mes que tuvo el diagnóstico de COVID y que nos pregunta ahora, oiga, pues yo no tuve ningún síntoma, pero quiero saber si tuve infección, si estuve en contacto con el virus, etcétera. Ahí ya realizarle una prueba de PCR a esa persona es inútil, es de poca utilidad. Ahí detectarle anticuerpos podría tener mayor valor. Para responderle casi exclusivamente si tuviste contacto o no tuviste contacto con el virus del SARS-CoV-2. Doctor, antes de irnos a la pausa, dejar sobre la mesa el siguiente tema que tiene que ver precisamente con las pruebas. Más allá de las pruebas, las personas que han tenido contacto con alguien que dio positivo a COVID o que presentan síntomas, independientemente de que se hayan realizado o no una prueba, es muy importante mantenerse aislado. Eso, Belén. Y también recordar a nuestra audiencia que ahora se puede hacer diagnóstico de COVID-19 a través de otro concepto conocido como asociación. Es decir, tuviste contacto cercano con alguien con COVID y empiezas a tener sintomatología altamente sugestiva de COVID, pero además imágenes tomográficas, radiográficas, pulmonares altamente sugestivas de COVID, bueno, por asociación, tu diagnóstico es COVID. Claro. No necesariamente con la necesidad de tener una prueba, porque a veces puede no tenerse disponibilidad de una prueba, pero también a veces, aún en este escenario clínico, una persona puede tener un falso negativo para COVID. Ojo con eso. Los médicos tenemos que estar muy alertas a que si existe ese antecedente de asociación epidemiológica y el cuadro clínico es un cuadro clínico, diría, característico de COVID, hay que proteger al paciente como un cuadro de COVID, punto. Y me hizo recordar, doctor, otras historias que hemos escuchado de personas que dicen, un familiar con el que vivo dio positivo a COVID, pero el resto de la familia no. Nos hicimos pruebas y dieron negativo. Ahí habría también que pensar si realmente el resto de la familia está negativo a COVID. Pero con esto regresamos después de la pausa, doctor. Claro que sí, Belén. Vamos a la pausa, regresamos con mucho más a este programa especial de coronavirus, la pandemia. Le hemos contado a lo largo de este programa que México ha realizado diferentes convenios y acuerdos con farmacéuticas para hacerse llegar de una dosis suficiente de vacunas para inmunizar a la población mexicana. Bueno, el caso más reciente es el que está en pláticas con Rusia, que está pidiendo autorización a la COFEPRIS, es decir, a la agencia regulatoria en México, para que pueda distribuir su vacuna, la Sputnik V. El secretario de Relaciones Exteriores mexicano, Marcelo Ebrard, informó que fabricantes rusos de la vacuna Sputnik V han presentado solicitud y documentación necesaria a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios para realizar estudios clínicos en el país. En un mensaje a través de su cuenta de Twitter, el canciller precisó que esta solicitud ocurre luego de que México extendió una invitación a Rusia para llevar a cabo los ensayos. Cabe recordar que la vacuna rusa mostró una eficacia del 91.4% en la tercera y última fase de ensayos clínicos de la vacuna rusa contra la COVID-19, por lo que el país adelantó que la registrará en otras naciones, informó en un comunicado el Centro Gamaleya y el Fondo de Inversiones Directas de Rusia. La efectividad se mide luego del resultado de los análisis realizados entre 22.714 voluntarios después de 21 días desde el momento de la inoculación de la primera dosis de la vacuna o de placebo. En total, se detectaron 78 infectados,
entre los que figuran aquellos que recibieron placebo, 62, y los que fueron vacunados, 16. Los especialistas rusos registraron 20 casos graves entre aquellos que fueron tratados con placebo y ninguno en el grupo de vacuna. Los únicos efectos adversos detectados durante un breve periodo de tiempo en algunos de los voluntarios fueron fiebre, fatiga, debilidad y dolor de cabeza, informó Rocío López Fonseca. Ayer también le contábamos sobre la historia de esta enfermera en Nueva York que se convirtió en la primera mujer, en el primer, pues no podemos decir paciente, sino más bien trabajadora de la salud en recibir esta vacuna de Pfizer y BioNTech en Estados Unidos, con lo que se dio inicio ya a la campaña de vacunación en el vecino país del norte. Sandra Lindsay, enfermera de la Unidad de Cuidados Intensivos del Centro Médico Judío de Long Island en Queens, recibió la primera vacuna en Estados Unidos de Pfizer y BioNTech. Justo el día en que inició la vacunación en Nueva York contra la COVID-19, Estados Unidos llegó a las 300,000 muertes a causa del virus SARS-CoV-2, de acuerdo con los datos de la Universidad Johns Hopkins. En Nueva York, priorizamos a los trabajadores de salud en el primer lugar de la lista para recibir la vacuna, porque sabemos que todos los días están poniendo sus vidas en peligro por el resto de nosotros. Por eso queremos asegurarnos de que estamos haciendo todo lo posible para mantenerlos a salvo, señaló el gobernador Andrew Cuomo. Se calcula que se necesitan entre 75 y 85% de los estadounidenses que se vacunen para que sea eficaz, así que cada estadounidense tiene que hacer su parte, pero pasarán meses antes de que la vacuna alcance una masa crítica, añadió el gobernador de Nueva York. Aunque la vacuna representa una luz al final del túnel, Cuomo enfatizó que se trata de un túnel largo. Para eso se necesita que la gente siga haciendo lo correcto durante toda la temporada navideña, informó Elizabeth Ortiz. Bueno, doctor, nos han emocionado estas historias, sin duda alguna, ¿no? La enfermera ya mayor en Reino Unido, que fue la primera en ser vacunada, y esta mujer ahora en Nueva York, que también ha recibido esta vacuna. Recuerdo que esta joven, porque es joven, esta enfermera de Nueva York, creo que trabaja en un centro de atención a adultos mayores, Creo que sí. se conoce como asilo en México, ¿no? Efectivamente. Y bueno, pues ambas con esta labor en primera fila, ¿no? de combatir esta enfermedad, doctor. Claro, y precisamente quienes trabajan en lugares así, en donde la población es de alto riesgo, por ser adultos mayores, deben estar vacunados, deben ser de los primeros vacunados para, adicional a sí mismos, proteger a quienes cuidan. Claro, ¿verdad? cortar las cadenas de transmisión, doctor, Efectivamente. también. Y proteger a los adultos mayores que son muy vulnerables a esta enfermedad. Doctor, antes de irnos a la pausa, hablábamos entonces de estas pruebas, en qué momento aplicarse, y que es muy importante porque planteábamos un escenario donde un integrante de la familia ha dado positivo, el resto de la familia cree que se contagió también, se hacen pruebas y resultan negativas, pero puede ser que no estén en tiempo todavía de aplicarse esa prueba, ¿no? Puede ser que no haya transcurrido el tiempo necesario para realizar la prueba y entonces tener oportunidad de positividad en caso de haber infección, efectivamente. Recomendaciones, doctor, casi nos vamos. Mira, Belén, una muy rápida porque ha sido motivo de pregunta en el escenario real, el de todos los días. Doctor, ya tuve COVID. ¿En qué momento me puedo reintegrar o puedo desconfinarme sin riesgo para nadie más? Esa pregunta es muy común. Si usted tuvo un COVID leve, moderado, que pudo manejarse perfectamente bien en su casa, que no tuvo gravedad, ese paciente, a partir del primer síntoma, a los 10 días, siempre y cuando tenga 24 horas sin fiebre y sin tos, puede desconfinarse de acuerdo a los criterios emitidos por la Organización Mundial de la Salud. 10 días a partir del primer síntoma. Si la persona fue asintomática, son 10 días a partir de la prueba de laboratorio que hizo diagnóstico, en este caso PCR, por ejemplo, a los 10 días.
doctor, ¿necesito hacerme una segunda prueba para confirmar que ya no tengo el virus? La respuesta es no. Si tuvo un cuadro leve moderado, que se atendió en su casa, o si fue asintomático, no necesita una segunda prueba, porque esa segunda prueba, si resulta positiva, puede ser que lo que está detectando ya no sean partículas virales vivas, viables, sino fragmentos de RNA que son inactivos, que están ahí en la vía respiratoria. Se les ha hasta llamado basura genómica del virus. Entonces, espero que esto sea de utilidad porque hay una cantidad enorme de personas que tienen que regresar, por ejemplo, a labores y que no regresan porque no les dan la luz verde, ¿no? Esos son los lineamientos que marca la Organización Mundial de la Salud, y de que no es necesario en una condición exactamente así la realización de una segunda prueba de PCR. Ahí está la información, doctor. Como siempre, un gusto compartir con usted este espacio. Gracias, Belén. El infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Nosotros nos vamos. Gracias por habernos acompañado. Les espero en la siguiente emisión de Coronavirus, la pandemia. Hasta entonces. Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia.